Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un verdadero torbellino de noticias y rumores que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos de lleno en la agitada vida de Kerem Bürsin y, lo que es más intrigante, en la supuesta guerra que tiene con quien hasta hace muy poco era su mano derecha, su representante, una persona clave en su carrera, y nada más y nada menos que Hande Erçel. Sí han oído bien. Lo que antes parecía una alianza inquebrantable, un equipo de ensueño tanto en lo profesional como, para muchos, en lo personal, parece haberse roto de forma dramática. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la trayectoria de Kerem Bürsin, y no es para menos. Este actor turco ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento, su carisma y, por supuesto, su indiscutible atractivo. Pero detrás de las cámaras, detrás de los flashes y de los aplausos, la vida de una estrella de su calibre está llena de movimientos estratégicos, de relaciones profesionales que se forjan y a veces que se deshacen. Y aquí es donde entra Hande Erçel. Muchos la conocen no solo como una talentosa actriz, sino también como la persona que supuestamente manejaba los hilos de la carrera de Kerem. Y ahora, la noticia que nos trae aquí hoy es la supuesta ruptura de esa relación profesional, y cómo esta situación está generando un revuelo considerable. Antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, les quiero pedir un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al día de todo lo que sucede en el universo de las celebridades, de los dramas, de las sorpresas y de las noticias más impactantes, no duden ni un segundo en darle a ese botón rojo de suscribirse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias de corazón. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí vamos a desgranar esta historia que promete ser un auténtico culebrón. La noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, su representante, estarían en guerra, ha surgido como una bomba en los medios de comunicación y en las redes sociales. Al principio eran solo susurros, rumores que se esparcían como pólvora, pero poco a poco, las señales se han ido acumulando y la posibilidad de que esta relación profesional haya llegado a su fin, y además de una manera poco amistosa, parece cada vez más real. Entendamos primero el contexto. Hande Erçel no solo era la actriz que compartía pantalla y, para muchos, un romance con Kerem, sino que también se rumorea que estaba involucrada en la gestión de su carrera. Esto significa que ella tenía acceso a información clave, que participaba en decisiones importantes y que, en definitiva, su influencia era considerable. Ahora imaginen la magnitud del impacto cuando una relación tan estrecha, tan entrelazada, se quiebra. ¿Qué pudo haber pasado? Las especulaciones son muchas y variadas. Algunas voces sugieren que la tensión podría haber surgido por diferencias creativas, por desacuerdos sobre los proyectos que Kerem debía aceptar o rechazar. Otros van más allá y apuntan a problemas de comunicación, a malentendidos que con el tiempo se habrían magnificado hasta ser irreconciliables. Y no podemos obviar las teorías que apuntan a que la supuesta relación sentimental entre ambos, que nunca fue confirmada oficialmente por ellos pero que era un secreto a voces para los fans, podría haber jugado un papel crucial en esta ruptura. Cuando las emociones se mezclan con los negocios, el riesgo de complicaciones aumenta exponencialmente. Lo más intrigante de todo es cómo se ha manifestado esta supuesta guerra. No hemos visto declaraciones directas ni comunicados oficiales que digan «hemos roto relaciones». En cambio, lo que hemos presenciado son una serie de sutiles, pero significativas, acciones y omisiones. Por ejemplo, se ha notado una marcada ausencia de ambos en eventos juntos. Si antes veíamos sus nombres siempre vinculados, ahora parecen tomar caminos separados. Las publicaciones en redes sociales, que antes eran una ventana a su supuesta conexión, ahora parecen ser un campo de batalla silencioso. Comentarios que desaparecen, publicaciones que se borran, o la simple falta de interacción donde antes abundaba. Estos son los pequeños detalles que alimentan la especulación y que hacen que los fans estén más atentos que nunca. Además, se habla de que Kerem Bürsin podría estar buscando un nuevo representante, alguien que tome las riendas de su carrera de una manera diferente. Esto por sí solo no sería noticia, ya que los artistas cambian de equipo de gestión con cierta frecuencia. Sin embargo, el contexto aquí es clave. Si la ruptura con Hande se da en términos hostiles, esto podría significar una reestructuración importante en su equipo y, quizás, un cambio en la dirección de su carrera. ¿Qué tipo de proyectos elegirá ahora?
¿Adoptará una estrategia diferente para promocionar su imagen? Son preguntas que flotan en el aire y que solo el tiempo responderá. Y hablemos de Anne Derzel. Ella, por su parte, también es una figura prominente en la industria. Su talento y su popularidad son innegables. ¿Cómo podría esta situación afectar su propia carrera? ¿Se enfocará más en sus proyectos personales, o buscará nuevos talentos para representar? La dinámica de poder en estas relaciones es siempre delicada, y una ruptura de esta magnitud podría tener repercusiones para ambas partes, tanto en el ámbito profesional como, quién sabe, en el personal. La forma en que se manejen estas aguas turbulentas definirá sin duda el futuro de sus carreras individuales. Para entender mejor la dimensión de esta supuesta guerra, debemos recordar la fuerte conexión que Kerem y Anne demostraron durante el rodaje de Senkalkam. La química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus seguidores crearon una fuerte narrativa sobre su relación, y cada gesto, cada interacción, era analizado al detalle. Esta conexión del público con su vínculo hizo que cualquier indicio de distanciamiento o conflicto se magnificara, convirtiéndose en noticia de primera plana. Ahora, ¿qué significa realmente esta guerra para los fanáticos? Significa incertidumbre, pero también una dosis de drama que, aunque triste para los involucrados, suele ser muy apetecida por la audiencia. Los fans se dividen, algunos apoyando a Kerem, otros a Anne, y muchos simplemente lamentando la pérdida de lo que consideraban una pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. Las redes sociales se llenan de comentarios, de teorías conspirativas, y de expresiones de decepción. Por otro lado, en el mundo del entretenimiento, estas situaciones son más comunes de lo que pensamos. Las alianzas profesionales se forjan por intereses comunes, pero también pueden desmoronarse por conflictos de ego, por diferencias de visión, o simplemente por el desgaste natural de las relaciones. El hecho de que Kerem y Anne hayan sido tan cercanos hace que esta ruptura sea aún más llamativa y objeto de análisis. Uno de los aspectos más interesantes a observar es cómo ambos van a navegar esta nueva etapa. ¿Se verán obligados a hacer declaraciones públicas para aclarar la situación o continuarán en silencio, dejando que los rumores se disipen? La estrategia que adopten será crucial para mantener o recuperar la confianza de sus seguidores. Además, es importante considerar que aunque se hable de una guerra, la realidad puede ser mucho más matizada. Podría tratarse de una simple divergencia profesional, una separación de caminos que, si bien dolorosa, no implique animosidad extrema. Sin embargo, los medios de comunicación y la naturaleza del espectáculo suelen amplificar estas historias, presentándolas como dramas intensos. Para Kerem Bürsin, esta situación podría representar una oportunidad para redefinir su equipo de representación y, quizás, para explorar nuevos horizontes profesionales con un enfoque renovado. Contratar a un nuevo representante implica confiar en alguien para que tome decisiones clave sobre su carrera, y la elección de esa persona será fundamental. Para Anne Derzel, esta supuesta ruptura podría significar un impulso para enfocarse aún más en su propia carrera actoral, o para explorar nuevas facetas dentro de la industria del entretenimiento. Si su rol como representante de Kerem era significativo, su ausencia podría abrirle puertas a otros proyectos y responsabilidades. Es fascinante ver cómo las dinámicas de poder en el mundo de las celebridades pueden ser tan complejas. Las relaciones profesionales a menudo están entrelazadas con las personales, y cuando una se rompe, la otra puede verse afectada de manera colateral. La historia de Kerem y Anne, si los rumores son ciertos, es un claro ejemplo de esto. Los seguidores de ambos artistas están expectantes, analizando cada pequeño detalle en sus redes sociales, buscando pistas que confirmen o desmientan estas especulaciones. La era digital ha hecho que los fans sean más activos que nunca en el seguimiento de la vida de sus ídolos, y cualquier indicio de conflicto se convierte en un tema de conversación global. En resumen, la supuesta guerra entre Kerem Bürsin y Anne Derzel, su representante, ha capturado la atención de todos. Lo que comenzó como un rumor, se ha ido fortaleciendo con indicios sutiles pero significativos. Ya sea por diferencias creativas, problemas de comunicación, o una combinación de factores, parece que una importante relación profesional en la vida de Kerem ha llegado a su fin. La forma en que ambos manejen esta transición será crucial para el futuro de sus carreras. Y mientras tanto, los fans seguirán atentos, debatiendo y especulando sobre los próximos capítulos de esta intrigante historia. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre la supuesta guerra entre Kerem Bürsin y Anne Derzel.
Hemos desglosado los rumores, analizado los posibles motivos y considerado el impacto que esto podría tener en sus carreras. Es un recordatorio fascinante de la complejidad del mundo del espectáculo, donde las relaciones profesionales pueden ser tan intensas y, a veces, tan efímeras como las historias que vemos en pantalla. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que hay guerra? ¿Cuáles creen que son los motivos? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y estoy seguro de que tendremos un debate muy interesante. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Kerem Bürsin, Andercel o del mundo del espectáculo en general. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces cuídense mucho. Chao.